Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio para hablar una vez más de una película. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Y el día de hoy toca una película esperada por muchos llamada Nosferatu. Que los que saben más o menos de historia de cine, se trata de una readaptación de la película clásica de 1924 que en ese entonces marcó el rumbo del cine de terror que siguió a esa cinta, pero que sobre todo yo diría forjó en gran parte el imaginario común sobre cómo la gente se imagina una figura de vampiro, digamos, o cómo las personas imaginan se debe de crear la tensión de terror en el cine de ese género. Pero bueno, antes de echar más rollo, como siempre, les advertimos de alguna forma que no vamos a hacer un análisis estético de la película, de qué tan bien está hecha, la luz, los efectos, que en este caso se podría prestar quizás para eso, porque como hablamos antes de grabar, Balam y yo nos parece a los dos que lo que más hay es profundización estética sin lo otro, pero ahorita vamos a hablar sobre esto. Si no, vamos a tratar de preguntarnos o a la película de qué tanto nos cuenta esto sobre los tiempos actuales en el mundo, si es que es así y si no es así, ¿por qué no? Pero bueno, acabando este preámbulo, Balam, ¿cómo estás y qué te pareció la película? Y sobre todo, lo más importante, ¿de qué trata? No, pues iniciando el año con todo, esperando analizar mejores películas que las del año pasado. Ya me los acercan además los premios generales, los premios Óscares, y estaremos aquí también analizando un poco más la lista. Cierto, sí. Pero bueno, refiriéndonos a la película, como nos has dicho, es una película de 1922, en realidad, que justamente está basada en una novela que es muy popular porque todos la conocemos, que es la historia de Drácula de Bram Stoker. No es algo distinto, simplemente que cuando hicieron la película querían nombrarla Drácula, pero no tenían los derechos, así que tuvieron que ponerle otro nombre y eligieron Nosferatu. No hay más historia, pero es lo mismo, digamos, de lo de Drácula. Entonces, en realidad se prestaría para poder compararlo, por ende, con las demás películas que se han hecho de Drácula. Una de las historias más filmadas en general en la historia. Entonces, digamos, a grandes rasgos, la película nos lleva a la Alemania de 1838, es decir, el siglo XIX, y nos pone en el papel de Hutter, un joven agente inmobiliario que viaja justamente desde su pueblo original en Alemania porque digamos que su jefe le dice que tiene que ir a entregar un paquete firmar un contrato de compra-venta de una propiedad justamente en la ciudad alemana para un comprador un poco extraño, un comprador que de alguna manera se nos deja ver, pues desde el inicio es evidentemente malvado. Y posteriormente, digamos, este Hutter tiene una esposa que se llama Ellen, ¿no? Es una esposa que además en la película se nos deja ver que no entiendo muy bien las imágenes y de eso hablaremos un poco más adelante, pero por lo menos se nos deja entender rápidamente que representa más bien como por un lado la pureza y por otro lado la parte de la sexualidad. Entonces, la esposa se queda sola, Hutter va a Pensilvania, que es donde tiene que encontrarse con el comprador de la propiedad, y justamente antes de llegar a Transilvania se encuentra con una vorágine de personas que se le acercan, que de alguna manera se le avalanchan Como una comunidad pequeña, como una ¿no? comunidad extraña a la que él llega y sin embargo se le quedan viendo todos, que resulta ser una comunidad de gitanos además. Resulta interesante que un poco más adelante, en ese mismo momento se da cuenta que la comunidad en realidad se organiza para cazar lo que rápidamente se observa que son vampiros. Sin, digamos, avanzar un poco más en la historia, de nuevo, ya sabemos, es la misma que se repite en todos. Sí que quisiera comentar un poco lo que estábamos hablando antes de iniciar el programa, que es que en un inicio, si uno la compara con las demás películas que se han hecho similares, por ejemplo, pensemos en la de 1990, de los 90s que salió con Gary Oldman, con New Reeves, realmente me parece que esta por lo menos carece de muchos más diálogos o siento yo como de por lo menos esa intención de juzgarnos, de hacernos ver las pasiones de cada uno de los personajes. En el caso de la película, lo primero que me llama la atención es que justamente el director es Robert Eggers, el mismo que nos trajo The Witch, La Bruja, y El Faro, dos películas que en su momento fueron bastante bien recibidas, aunque también criticadas desde mi punto de vista justamente por cosas similares. En principio, digamos, me parece a mí que hace mucho énfasis en la atmósfera, es decir, se logra de una manera adecuada, por lo menos para la época. Creo que se parece mucho la estética, de hecho, a la de The Witch, en ese sentido.
Y bueno, trata de traer a la vida este monstruo que, sin embargo, me parece a mí que se queda muchísimo más en la parte estética que en la parte, digamos, de profundidad de las motivaciones de cada uno de los personajes. Pero, ¿a ti qué te pareció la película, Cristian? ¿Cómo la comparas, digamos, en ese sentido? Justamente como dices, antes de que quizás se nos juzgue que por qué comparamos esta película con otras, yo digo, pues la culpa la tiene el director mismo, porque si haces una readaptación de algo ya hecho, te expones a la comparación. De lo contrario, crea algo nuevo, entre comillas, para que no seas comparado con películas que ya están, que además son clásicos de cine. Aquí no estamos hablando de una película que fracasó y tú dices, bueno, yo lo voy a hacer mejor, sino estamos hablando de una trama, de las tramas, yo diría, más conocidas en la historia de la literatura mundial, que además está por lo menos en 2 o 3 películas que son clásicos del cine. Por lo tanto, me parece inevitable no hacer los ejercicios de comparación. Eso es lo primero. Lo segundo es que, como también ya bien indicaste, estamos aquí ante el director que se llama Robert Eggers, que ya tiene una trayectoria de cintas. Entre otras están la de La Bruja, la del Hombre del Norte, que es la última, y ya se convirtió, digamos, en un director de arte, de autor, más o menos famoso, que tiene un público que lo sigue y ya le adjudica, digamos, una calidad especial nada más por ser una película de él. Es decir, eso me llama la atención porque tristemente hoy ya no es tan común que un director tenga su propio estilo característico, que como dices, en esta cinta podemos encontrar elementos estéticos de otras películas. O sea, uno no se tarda mucho en saber, bueno, este director claramente tiene un lenguaje visual muy claro. A mí no me convence mucho, pero que tiene un lenguaje propio, ya hoy no es tan común. Eso es lo primero. Entonces, digamos, hay gente que confía en el hecho de que hay algo especial cuando asiste a ver una película de este director. Entonces, podemos, para mí, tratar de responder a esta pregunta, si de veras hay algo especial ahí o no. Es decir, si las imágenes y la estética nos cuenta algo más de lo que aparentemente es, y yo diría que no. Y lo comparo para mí con, sobre todo, Lars von Trier, que es un director que me gusta mucho, porque, como dices, a mí me parece que en esta película y en las que ha hecho él, es decir, Eggers, nos quedamos en el plano puramente formal y no, digamos, atravesamos o establecemos un vínculo estrecho entre el lenguaje visual y la trama y por ende el contenido. Es decir, no hay algo intelectualmente transmitido o, si quieres, debajo de la costra de este tipo de películas. Es más o menos como me lo imagino, como si tuvieses una bola y le pegas y entonces está hueca por dentro, por más especial y hermosa que esté esa bola, pero no hay nada dentro. Y hay directores con, digamos, la misma potencia estética que Eggers, pero que sí hay algo dentro de esa bola. Digamos, sí es un reto intelectual como espectador que te revela cosas más allá de imágenes que luego parecen pinturas, que están bonitas, que está bien hecho. Uh-huh. Para mí, el contenido y la forma de Eggers no van juntos de tal forma que surja de ello algo intelectualmente atractivo, de modo que sea un cine que nos haga pensar, sino, digamos, Eggers está tan enamorado de su propia forma. Y si bien esto tiene una cualidad que puede ser disfrutable como espectador en la sala de cine, y ya con eso acabo, pero la pregunta que yo me hice al ver sus últimas películas y también de la que hablamos hoy es, ¿tiene sentido eso? O sea, no estoy aquí como, más bien, entre comillas, perdiendo mi tiempo, y te doy la pelota con la frase de mismo Eggercito: me intereso por el cine, pero aún más por los mitos, los cuentos de hadas y el folclore. Es decir, a mí me parece que él mismo nos cuenta que el cine que él crea es más bien un cine estéticamente apabullante, sin duda impresionante, pero cuyo contenido, en el sentido de la trama, se mantiene a un nivel intelectual muy, muy bajo. Creo que, digamos, comparto contigo esa parte de la crítica. Por ejemplo, por lo menos creo que sí se encuentra en el momento en el que la propia atmósfera, pese a que tiene su propio, digamos, sello, por así decirlo, creo que se puede comparar y contrastar interesantemente, por ejemplo, con el expresionismo, que creo que era lo que envolvía mucho más a la atmósfera de la primera película, por ejemplo. Pensemos que son ambientes mucho más oscuros,
que, si no me recuerdo, no es el director, pero es un actor muy popular el que hace de Nosferatu y trata como de justamente envolver en esos momentos, porque la idea es, en el fondo, detrás de tanta oscuridad, que se oculta como algo que no se puede conocer o que es totalmente irracional. Algo que de alguna manera es aterrador al mismo tiempo, que creo que puede ser criticado por ello, pero me parece que es interesante, digamos, al momento de presentar la realidad por lo menos como algo terrorífico, no solamente como algo placentero de ver o como un monstruo que encaja con las voces de otros quizás a lo largo, sino más bien justamente simplemente como la perturbación misma y lo que no es reconocible a través de las sombras. Independientemente de esta crítica, digamos así en lo general, creo que la misma historia de Nosferatu puede ser criticada también, digamos, pensándola principalmente como una forma de comprensión o imaginación o representación imaginaria del otro que está más allá de las fronteras, que nunca voy a conocer, pero al que le ataño poderes, digamos, que en realidad no tiene. Yo creo que en el fondo esta historia, una muy buena raíz de la historia, tiene que ver con este origen xenófobo, digamos, respecto principalmente a Europa Oriental. Como lo vimos en un momento, los gitanos son representados de manera, de nuevo, muy escueta, me parece a mí en la película actual, dejando de lado el potencial, digamos, que tendría explotar un poco más a los personajes de los gitanos históricamente discriminados, que bueno, en esta película son también transformados de alguna manera en una especie de comunidad mágica que independientemente de si hace un buen o mal papel al momento de aniquilar a los, digamos, a los vampiros, se sigue representando nuevamente como algo misterioso, distinto y exótico, que por ende no puede ser comprendido en términos racionales, ¿no? Algo que hoy en día es bastante celebrado, pero que los gitanos lo han vivido como discriminación a lo largo de su existencia como comunidad. Entonces, me parece a mí que existe esto, ya no digamos del personaje mismo del vampiro, ¿no? Que también refleja un poco más la imagen del déspota oriental, ¿no? Me parece que por lo menos en ese sentido la historia original sí nos narra una comprensión de la realidad de 1830, si lo quieres ver así, o por lo menos imaginaria de esos monstruos que existen afuera, por lo menos un poco más en ese ámbito. No sé qué opinas de ello. Sí, yo creo que con eso ilustras bien algo que pasa con Eggers, desde mi punto de vista, en todas sus películas, es que aborda múltiples temas que en un inicio pueden ser interesantes de explorar, pero no los explora. Sino, por un lado, podría ser una historia emancipatoria de la mujer, en este caso de Ellen, pero luego repite tópicos de forma para mí bastante irreflexiva, porque habla de lo bello, de la histeria, del sacrificio, de los mitos, del rechazo a la ilustración o ese, digamos, tipo de racionalidad científica, pero en vez de preguntarse qué implicaciones tiene quedarnos en mitos, digamos, aborda todo y hace ahí, digamos, una mezcla que al final nos queda, yo creo que como público, muchísimas dudas sobre todo, pero no salimos más listos o más pensantes o más reflexivos sobre algún tema, o no nos, digamos, brindó una experiencia estética que nos clarifique sentido alguno, sino más o menos sales igual. Quizás impresionado por las imágenes, pero para mí eso no basta, eso es demasiado poco. Y por eso la comparación con la película del 22, como yo dije de manera equivocada del 24, perdóname por eso, pero de esa película, el crítico de cine Siegfried Krakow, que me gusta mucho, escribió un texto, interpretó la película del 22 de manera, digamos, psicoanalítica o por lo menos psicológica, en el sentido que quiere saber por qué esa película en Alemania de ese entonces tuvo tanto éxito, es decir, puso la hipótesis sobre la mesa que quizás hay algo así, entre comillas, como la psique de una nación, y entonces, ¿qué es lo que se podría ver en esa película que anticipa cosas, es decir, a través del cine en la vida real de ese país? En ese entonces, para que la idea se entienda, él ya veía, entre otros, en la película, la fascinación de la gente por la seducción de un personaje del vampiro sobre otros. Como esa figura del líder que ya usando, como luego lo pone Freud, o de hecho ya estaba el texto de Freud sobre la psicología de masas, es decir, de cómo ya hay la manipulación, la afectación, o como le quieran llamar, de unos sobre otros a través de una técnica
de seducción no comprendida por los seducidos, pero no por eso menos fascinante. Es decir, ya veía ahí una semilla de lo que luego se avecinó, por lo menos en España, Alemania e Italia. Y eso es una manera, digamos, es decir, intuir o extraer de la película la psicosis de masas. Eso, digamos, te dio la película del 22. Y de hecho hay varias películas de ese entonces que hablan de este tipo de manipulación de personajes sobre otros. En este caso, no puedo, por lo menos yo no tuve la capacidad de extraer cosa alguno sobre el tiempo actual, ni para bien ni para mal. Y hubiese podido abordar múltiples ángulos donde como crítico de cine, o por lo menos aquí intentamos hacer eso, y no digo que estemos a la altura de Krakow, pero digamos, yo no vi arista alguna para decir, ok, aquí me puedo agarrar para, a través de un esfuerzo intelectual, darle una lectura como le hizo Krakow con la original. Porque para mí, y ya te doy la palabra otra vez, o sea, me molestó incluso que tuve fácil momentos, unos 3 o 4, mientras estaba en el cine viendo la película, donde quería prender la maldita luz, porque no se veía nada. El vampiro al actor no lo deja ni siquiera actuar porque casi no lo vemos. O sea, está en las penumbras siempre, luego vemos un poco su barba, pero está casi todo el tiempo y llega un punto que hay media hora casi todo en la oscuridad y entiendo que es el ambiente que Eggers quiere crear, pero entonces ya más bien parece, no sé, una radionovela más que una película, porque ya no ves nada, eso no me gustó. Luego, me parece curioso, pero revelador del tiempo actual, es que dura 40 minutos más que las películas anteriores, pero no por eso aporta algo más. O sea, también me parece demasiado largas. Luego, como bien dijiste, tiene muchos diálogos que parecen casi, tiene un aspecto para mí teatresco. Y eso, Eggers, para mí, lo que menos cualidad tiene es en la construcción de diálogos. Él no es un buen escritor de guión, porque siempre sus diálogos me parece que aportan muy poco. Si ahorita me preguntan, ¿te acuerdas de un diálogo de la película? Tendría que pensarlo, honestamente. Quizás una que otra palabra, pero en cambio, para que se mareen con la película, que siempre digo, en la de Oppenheimer me acuerdo así de bote pronto de unos 10 diálogos, de momentos específicos de diálogos, no de efectos, sino de diálogos. Pero Eggers en eso no tiene, digamos, una capacidad de crear momentos o de crear una clarificación estética por los diálogos, pero perdón. Bueno, quizás, digamos, si la de 1922 se interpretó como lo menciona acá Krakow, como justamente el embelezamiento de las personas mediante un mecanismo mágico sin explicación. Ajá. En esta, por lo menos, yo diría que existe un fenómeno similar que podríamos cuestionarnos, que es justamente por qué una película que únicamente, digamos, se basa de impresiones y de formas, digamos, coloridas, sin un trasfondo, digamos, realmente interesante, se vuelve tan popular, ¿no? Pero que además es considerado no solo, digamos, al nivel de Marvel, por así decirlo, sino que es considerado ya cine, como tú acabas de decir, de autor, que es cine que en principio nos está diciendo algo, que no pretende nada más vender, que pretende enviar un mensaje. Y ciertamente creo yo que quizás esa falta, digamos, de diálogos un poco más complejos, un poco más intensos sobre la misma historia, también revela cierta vacuidad respecto del propio autor para poder llevarlas a cabo. Es totalmente cierto, pero quizás nos dice eso también algo del público que lo observa y que lo adora, que digamos hay una especie de exceso de seducción de parte de las imágenes, de parte de las formas, por así decirlo. Algo que amas de las otras películas se mantiene en estas, pero esas otras, como lo acabas de decir, zonas grises que son temas que perfectamente podrían ser llevados a cabo, pero que no se hacen, quizás también por miedo a politizarla, por miedo a tomar una posición, es lo que terminan de volver la película, sinceramente, mucha menor calidad de lo que, desde mi punto de vista, pretendía hacerlo. Por ejemplo, y para terminar, me parece que en algún momento, cuando los hombres hablan del viaje, o sea, al inicio de la película, tienen a las mujeres en el fondo jugando como si fueran niñas y hablan como ellas, ¿no? Hablan sobre ellas así como de, ay, pues no sé dónde la voy a dejar o con quién la voy a dejar o esto. Digamos, fueron como 2 minutos que me parecía que reflejaban una, digamos, situación difícil que por lo menos podría ser tratada interesantemente, y se dejó en esa escena más. ¿Y ya? Nunca más se vuelve a hablar de eso, nunca más, digamos, se cuestiona ello, casi como si no existiera, como si fuera perfectamente normal que eso pasara, sin ni siquiera ofrecernos una crítica que a veces por lo menos Disney las trae, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de Disney. Sí, yo diría que se ve que él no tiene la capacidad, o sea, Eggers, de darle la propia interpretación al material que está filmando, sino como dices, él nos deja con eso, pero no porque sea
brillante en eso, sino porque no tiene nada más que decir, o por lo menos yo no logro verlo. Es verdad. O sea, vuelve a estar tan entusiasmado él mismo con sus propias imágenes, juega con innumerables motivos, porque podrías ahí sacar todo, que los conoce, que se le ocurren, de los mitos, de la historia de los mitos, que él sabe seguramente todo, y hace un juego ahí sin duda muy creativo con todo ello, pero luego al mismo tiempo los vuelve a dejar caer sin que de plano agarre unos hilos y nos cuente una historia que valga la pena, aunque sea con algunas de las cosas que tematiza, sino que se mete en todo, pero realmente nada. Y habría que preguntarse para mí, y con eso ya también acabo, es, como bien dijiste, el tema del retorno de líderes autoritarios, tiranos si quieres incluso, y sobre todo el nuevamente creciente rechazo a la ilustración en general. No, bueno, eso podría haber sido algo urgente para explicarnos algo sobre el tiempo actual, pero para mí Eggers sigue siendo un director sumamente sobrevalorado que nos seduce él mismo con las imágenes, y con eso creo que cae en una interpretación que muchos hacen de la película, en su quizás propia crítica, porque vemos muchas imágenes sin duda impresionantes, pero si le rascas un poco, no hay mucho más que en películas de mucho menos calidad, digamos, estética. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Sobre todo creo que, quizás ya también con eso termino, reflexionar un poco sobre el interés tan fortuito de crear mitos y de crear leyendas, o sea, de crear como este tipo de aventuras de tradicionales. Por ejemplo, estaba pensando que justamente muchos de esos autores pretenden también crear cine de culto, es decir, gente, digamos, películas que a lo largo de décadas tengan una, digamos, afición que raye quizás lo fanático, pensando, digamos, en El Señor de los Anillos. Y él quizás retoma, por ejemplo, en el de la bruja fue simplemente como un mito, un cuento popular metido como en una historia. Pero nuevamente me parece a mí que es interesante cómo recurre a la creación de mitos interesantes, emocionantes, pero como tú lo dices, que se dejan mucho más bien a la interpretación particular, personal, sin quizás un fondo detrás que los lleve, ¿no? Simplemente tratar de quedarse con la forma del mito que se repite una y otra en los productos culturales, de los cuales por lo menos él parece haberse vuelto experto en crear. Entonces, pues esa es de alguna manera el juicio que le hacemos a la película. ¿Recomiendas la película? La verdad recomendaría su versión de los 90s o la original. Cualquier otra creo que vale más la pena, aunque suene feo, que la que acaba de salir. Sin duda, sin duda. Basta recordar nada más que la primera es muda todavía y tiene diálogos mucho más interesantes que esta. Estamos de acuerdo. Es una paradoja, pero es cierto. Bueno, no sé si tengas algo más. Sin nada más, Nos pues, vemos hasta la otra semana. Cuídense hasta mucho. luego. Bye.